Alito Moreno quedó tan expuesto en esta comparecencia que su propio partido le pidió que se detuviera. Fue en una comparecencia formal, con Godoy respondiendo cada uno de sus argumentos punto o por punto, sin perder la calma en ningún momento. En este video te voy a mostrar exactamente qué le dijo Godoy que lo dejó sin argumentos, y por qué el propio PRI decidió intervenir para pedirle que parara. Porque lo que el PRI le pidió no fue defenderlo, fue algo mucho más incómodo, y te lo voy a explicar en unos minutos. Vamos directo al contexto. Esta comparecencia llegó después de la votación que le quitó el fuero. Sin esa protección, cada nueva aparición pública de Alito Moreno pesa distinto. Ya no hay margen institucional que lo cubra. Y esta vez, acudió con un discurso más agresivo que en ocasiones anteriores, decidido a revertir el desgaste acumulado con una defensa frontal. Llevaba semanas sin comparecer directamente ante Godoy. Desde la pérdida del fuero, su entorno había optado por un perfil más bajo, limitando sus apariciones públicas a declaraciones breves y comunicados escritos. Esta comparecencia rompía ese silencio relativo, y lo hacía con una apuesta arriesgada. En lugar de mantener la cautela que había mostrado en los días posteriores al voto, decidió volver con un discurso ofensivo, como si buscara recuperar la iniciativa que había perdido. No funcionó. Llevaba semanas evitando confrontaciones directas de este tipo. Desde la pérdida del fuero, buena parte de su estrategia pública se había limitado a comunicados escritos y apariciones controladas, sin el tipo de intercambio directo que ya le había costado tanto en episodios anteriores, como la comparecencia donde quedó sin respuesta frente al documento de síntesis o el momento donde Godoy lo confrontó en vivo sobre el origen del dinero. Volver a un formato de comparecencia directa, después de esas semanas de cautela, representaba en sí mismo un riesgo calculado. Aquí se abre el primer loop de esta historia. En algún punto de la comparecencia, alguien dentro de su propio partido intervino, no para respaldarlo, sino para pedirle que se detuviera. Vamos a llegar a ese momento exacto, pero primero necesitas ver cómo se construyó. La sesión empezó con Alito Moreno presentando una batería de argumentos preparados con antelación, cuestionamientos sobre la legalidad del proceso completo, acusaciones directas de persecución política y una defensa punto por punto de cada uno de los señalamientos que ya conocemos de comparecencias anteriores. Es el discurso más elaborado que ha presentado hasta ahora, según describieron varias personas presentes. Ese discurso, según reconstruyeron las mismas fuentes, incluía además un elemento nuevo, una serie de comparaciones con otros procesos judiciales contra figuras políticas de distintos partidos, buscando argumentar que el trato hacia su caso era desproporcionado frente a precedentes similares. Es una estrategia retórica distinta a las que había usado antes, más elaborada, pero que dependía de que esas comparaciones resistieran un escrutinio detallado. No lo resistieron. Godoy lo dejó terminar, sin interrumpir, sin gestos de impaciencia. Cuando Alito Moreno cerró su intervención, ella empezó a responder, uno por uno, cada punto que él había planteado. Al primer argumento, sobre la legalidad del proceso, respondió con las fechas exactas de cada paso procesal, comparándolas con los plazos legales aplicables, sin ambigüedad. Al segundo, sobre la persecución política, respondió recordando el documento de síntesis que conecta las cuentas de Coahuila, los contratos de Campeche y las transferencias del Mundial, ya presentados semanas atrás y nunca refutado con pruebas concretas. Al tercero, sobre los precedentes comparados, respondió señalando que ninguno de los casos citados incluía un documento de síntesis con conexiones financieras verificadas como el que ya existía en este expediente, lo cual invalidaba la comparación de raíz. Alito Moreno intentó interrumpir en ese punto. Godoy no se lo permitió. Terminó de exponer el tercer argumento antes de darle la palabra de nuevo. Ese intento de interrupción, según una de las personas presentes, no fue un gesto aislado. A lo largo de los primeros minutos de respuesta, Alito Moreno intentó cortar el ritmo de Godoy al menos 2 veces más, buscando recuperar el control de la conversación antes de que ella terminara de exponer cada punto. En ambas ocasiones, ella continuó sin alterar el tono ni el ritmo, cerrando cada argumento por completo antes de ceder la palabra. Esa negativa a dejarse interrumpir, según analistas de comunicación consultados después, es en sí misma una técnica de manejo de comparecencias de alto perfil. Completar cada idea sin fragmentarla evita que la contraparte pueda usar interrupciones para sembrar dudas o desviar la atención
antes de que el argumento quede plenamente establecido frente a la audiencia presente. Ese fue el primer quiebre visible en la sesión. Según describieron varias personas presentes, Alito Moreno perdió el hilo de su discurso preparado y empezó a improvisar, mezclando fragmentos de argumentos ya usados en comparecencias anteriores sin la misma cohesión que tenía al inicio. Uno de los presentes describió después ese momento como un cambio de registro casi inmediato, de la seguridad inicial, con frases construidas y comparaciones preparadas, pasó a respuestas más cortas, menos estructuradas, con pausas cada vez más largas antes de contestar cada nueva pregunta. Otro de los presentes, consultado por separado, coincidió en esa descripción, añadiendo que el tono de su voz también cambió de forma perceptible, perdiendo la firmeza inicial conforme avanzaba el intercambio. Godoy aprovechó ese momento para hacer algo que no había hecho en comparecencias previas. Le preguntó directamente si podía nombrar, ahí mismo, un solo elemento del expediente que considerara falso o manipulado, no una acusación genérica. Un elemento concreto, verificable, que pudiera señalar con precisión. Silencio. No el silencio prolongado que ya vimos en el episodio del documento de síntesis. Uno más corto, pero igual de revelador, porque llegó justo después de una pregunta que no dejaba espacio para respuestas vagas. Varios de los presentes describieron ese silencio como distinto a los anteriores en un detalle específico. No fue un silencio de sorpresa, como el que ya habíamos reconstruido en episodios previos. Fue un silencio de cálculo, de alguien intentando encontrar, en tiempo real, algo que decir que no terminara contradiciéndose apenas segundos después con la documentación que ya conocía que Godoy tenía disponible. Cuando finalmente respondió, Alito Moreno mencionó, de forma imprecisa, uno de los contratos de Campeche, sugiriendo que la fecha registrada no coincidía con la realidad. Godoy, sin pausa, sacó el documento original con el sello oficial de la institución que lo había emitido, mostrando la fecha exacta que él acababa de cuestionar sin fundamento. Ese intercambio, según coincidieron varios analistas consultados después, fue el punto donde la comparecencia dejó de ser una defensa y se convirtió en una exhibición pública de la falta de argumentos sólidos. Cada intento de Alito Moreno de señalar una irregularidad terminaba desmontado con un documento concreto, presentado sin dramatismo, casi de forma mecánica. Uno de esos analistas, con experiencia en litigios de alto perfil, señaló que este tipo de secuencia, donde cada acusación se responde de inmediato con documentación verificable, tiene un efecto acumulativo particular sobre quien la enfrenta. No se trata de un golpe único, se trata de una serie de pequeñas derrotas consecutivas que sumadas erosionan la confianza de quien está siendo confrontado en su propia capacidad de sostener el discurso que llevaba preparado. Ese mismo analista comparó el efecto con el desgaste que sufre cualquier posición defendida en público cuando se ve obligada a retroceder repetidamente frente a la misma contraparte, en el mismo espacio, sin margen de tiempo entre un retroceso y el siguiente. A diferencia de comparecencias anteriores donde los momentos de exposición quedaban separados por semanas, aquí ocurrieron uno tras otro, en cuestión de minutos, lo que según ese analista intensificó considerablemente el efecto acumulativo sobre la percepción pública de la sesión completa. Vamos ahora al momento donde entra el PRI en esta historia, porque es aquí donde se resuelve el loop que abrimos al principio. Según reconstruyeron varias fuentes presentes, entre los asistentes a la comparecencia se encontraba un representante legal enviado por la dirigencia nacional del PRI, presente como observador formal del proceso, sin intervención directa en las preguntas o respuestas. Su función, en teoría, era únicamente de seguimiento y registro. Ese tipo de presencia, según explicaron especialistas en procedimiento legal, es relativamente habitual en procesos judiciales de alto perfil que involucran a dirigentes de partidos políticos. El partido envía a alguien para dar seguimiento formal sin que esa persona tenga voz activa dentro de la comparecencia misma. Lo inusual, en este caso, no fue la presencia del representante, sino la forma en que decidió actuar cuando la situación se volvió, según su propia lectura, insostenible. Ese tipo de decisión, tomada en el momento mismo de la sesión y no consultada previamente con la dirigencia completa del partido, según trascendió después, generó cierta sorpresa incluso dentro de los propios círculos cercanos a Alito Moreno.
Después del tercer intercambio fallido, ese representante solicitó una breve pausa, algo que el reglamento permite bajo ciertas condiciones. Godoy accedió sin objeciones. Durante esa pausa, según reconstruyeron las mismas fuentes, el representante del PRI se acercó a Alito Moreno no para reforzar su estrategia ni para pasarle argumentos adicionales. Le pidió, directamente, que dejara de improvisar respuestas sin sustento y se limitara a lo que su equipo legal había preparado formalmente por escrito, evitando cualquier intercambio adicional espontáneo con Godoy. Ese pedido, según describió una de las fuentes consultadas, se hizo en voz baja, apartado del resto de los presentes, pero con un tono que dejaba poco margen para la discusión. No fue una sugerencia ni un consejo entre pares. Fue, según esa misma fuente, algo mucho más parecido a una instrucción directa, del tipo que normalmente no se emite a menos que la situación se perciba como genuinamente fuera de control. Esa misma fuente añadió que Alito Moreno, al recibir esa instrucción, no discutió ni intentó justificarse. Simplemente asintió y regresó a su lugar en silencio, una reacción que, según describieron varios presentes, resultó tan reveladora como cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Aquí está la respuesta al loop que dejamos pendiente. El PRI no intervino para defenderlo, intervino para contener el daño, para pedirle que parara de generar más material que pudiera usarse en su contra. Esa distinción importa. Defender a alguien implica sostener su posición frente a un ataque. Pedirle que se detenga implica, de forma implícita, reconocer que cada intervención adicional está empeorando la situación. Es exactamente lo que ocurrió en esa pausa. Según una de las fuentes más cercanas a ese intercambio, el representante del PRI no discutió en ningún momento el contenido de las acusaciones ni la validez del expediente. Se limitó a señalar, en un tono que se describió después como tenso pero controlado, que cada improvisación adicional dificultaba la posición del partido de cara a los próximos días, sin necesidad de entrar en detalles sobre el fondo del caso. Cuando la sesión se reanudó, el cambio fue evidente. Alito Moreno redujo drásticamente sus intervenciones, limitándose a leer fragmentos breves de un documento preparado, sin la improvisación que había caracterizado la primera mitad de la comparecencia. Godoy continuó con el mismo ritmo metódico, cerrando cada punto restante del expediente sin encontrar ya resistencia sustantiva del otro lado. Ese contraste entre la primera mitad de la sesión y la segunda resultó tan marcado que varios de los presentes lo describieron después como si se tratara de dos comparecencias distintas dentro de la misma sala. La primera, con un Alito Moreno intentando disputar cada punto con energía. La segunda, con un Alito Moreno replegado, casi ausente del propio intercambio, dejando que Godoy avanzara sin oposición real por el resto del expediente pendiente. Los puntos restantes del dictamen, según reconstruyeron varias fuentes, incluían aspectos relacionados con las cuentas de proveedores en Coahuila que ya habíamos analizado en videos anteriores, y una revisión final de la cronología completa del caso, desde las primeras transferencias cuestionadas hasta el documento de síntesis presentado semanas atrás. Godoy los repasó uno por uno, sin que del otro lado llegara ya ningún cuestionamiento sustantivo, más allá de las lecturas breves y controladas que Alito Moreno mantuvo tras el receso. Es interesante pensar en lo que esa pausa revela sobre el estado actual de su relación con el propio PRI. Hasta ahora, hemos visto episodios de distanciamiento gradual, la reunión interna con dirigentes estatales, el episodio legislativo con Noroña donde también quedó expuesto el respaldo de Anaya, la reacción contenida del partido tras la pérdida del fuero. Esta intervención, sin embargo, es la primera vez que el partido actúa de forma tan directa dentro de una comparecencia misma, no en declaraciones posteriores ni en comunicados, sino en tiempo real frente a la propia Fiscalía. Ese salto, de la distancia discursiva posterior a la intervención directa en tiempo real, marca un cambio de fase dentro de la relación entre Alito Moreno y su propio partido. Ya no se trata de gestionar la narrativa después de que el daño ya está hecho. Se trata de intentar evitar que el daño se produzca mientras todavía es posible intervenir. Ese cambio de fase, según coincidieron distintos analistas consultados, suele marcar el inicio de una etapa mucho más corta dentro de este tipo de procesos, donde las decisiones definitivas sobre el futuro político de la figura cuestionada tienden a acelerarse considerablemente.
Según analistas políticos consultados, ese tipo de intervención directa suele ocurrir solo cuando el costo de no actuar se vuelve mayor que el costo de actuar. El PRI, según esos mismos analistas, ya no estaba dispuesto a que cada nueva improvisación de Alito Moreno siguiera sumando material verificable al expediente en su contra. Un expediente que, sin el fuero de por medio, ahora avanza con mayor velocidad hacia el terreno judicial pleno. Vamos al segundo bloque de esta historia, lo que pasó después, cuando terminó la comparecencia. La cobertura mediática de este episodio se centró casi de inmediato en dos elementos: los intercambios donde Godoy desmontó cada argumento con documentos concretos y la pausa donde el representante del PRI intervino. Ambos fragmentos circularon por separado en redes sociales, generando lecturas distintas mezcladas en la conversación pública. Uno de esos fragmentos, el correspondiente a la pregunta directa de Godoy sobre si podía nombrar un elemento falso del expediente, se convirtió en el más compartido de toda la sesión, replicando el mismo patrón de viralidad que ya hemos visto en momentos similares de este proceso: una pregunta corta, imposible de esquivar, seguida de un silencio que dice más que cualquier respuesta. El segundo fragmento, el de la pausa, tardó algo más en circular, principalmente porque no fue captado con la misma claridad por las cámaras oficiales de la transmisión. Fueron testigos presentes, y después algunos reportes periodísticos basados en fuentes internas, los que reconstruyeron el contenido de ese intercambio y lo hicieron público en las horas posteriores a la comparecencia. Dentro del propio PRI, la reacción fue de silencio institucional. Ningún comunicado oficial reconoció explícitamente la intervención de su representante durante la pausa. Pero el hecho de que ese cambio de comportamiento fuera tan visible entre la primera y la segunda mitad de la comparecencia hizo que la conclusión resultara evidente para cualquiera que siguiera el proceso, sin necesidad de confirmación oficial. Ese silencio, según coincidieron distintos analistas de comunicación política, funciona como una especie de confirmación indirecta. Si la versión de la pausa fuera falsa o exagerada, lo más probable es que el partido hubiera emitido algún tipo de desmentido, considerando la magnitud que alcanzó la conversación pública sobre el tema en cuestión de horas. La ausencia de ese desmentido, sumada al cambio evidente de comportamiento de Alito Moreno tras el receso, terminó de consolidar la versión que circulaba entre periodistas y analistas. Es interesante notar que este episodio confirma un patrón que hemos visto crecer en las últimas semanas. El PRI ya no actúa como un bloque unificado defendiendo a su líder nacional. Actúa, cada vez más, como una estructura tratando de limitar el daño que ese mismo líder puede seguir generando. La diferencia entre defender y contener parece pequeña en la superficie, pero en términos políticos representa un cambio de fondo considerable. Algunos dirigentes estatales, consultados de forma anónima en los días posteriores a este episodio, coincidieron en que la intervención durante la pausa reflejaba una preocupación que ya se venía discutiendo internamente desde hace semanas: que cada nueva comparecencia mal manejada terminaba costando más al partido en su conjunto que a la figura individual de Alito Moreno. Ese cálculo, según esos mismos dirigentes, empieza a pesar más que cualquier consideración de lealtad personal hacia el liderazgo actual. Uno de esos dirigentes, con presencia en un estado donde el PRI todavía conserva estructura territorial relevante, explicó que la pregunta que más circula internamente en estos días ya no es si Alito Moreno logrará revertir el proceso judicial en su contra. Es, más bien, ¿cuánto tiempo adicional puede el partido permitirse seguir asociado públicamente a su figura antes de que ese costo se traduzca en pérdidas concretas en las próximas contiendas electorales locales? Un cálculo que, según el mismo dirigente, ya se discute abiertamente en algunas reuniones internas del partido. Vale la pena detenerse en algo que varios analistas legales señalaron después sobre el contenido sustantivo de esta comparecencia, más allá del episodio de la pausa. Al confirmar punto por punto que ninguno de los argumentos presentados por Alito Moreno contradecía de forma sólida el expediente existente, Godoy terminó de cerrar cualquier duda razonable que pudiera quedar sobre la validez de la documentación presentada en comparecencias anteriores. Ese cierre de dudas, según explicaron esos mismos analistas, tiene una implicación directa sobre las próximas etapas del proceso. Sin el fuero, y ahora sin argumentos pendientes de refutar, el camino hacia una eventual formalización de cargos
queda considerablemente más despejado que en cualquier momento anterior de este caso. Uno de esos analistas, especializado en procesos judiciales de alto perfil, explicó que existe una diferencia importante entre un expediente sólido y un expediente sin contraargumentos pendientes. Un expediente puede ser técnicamente sólido y aún así enfrentar objeciones legítimas en distintos frentes durante meses. Lo que ocurrió en esta comparecencia fue distinto. No solo se confirmó la solidez del expediente, sino que se agotó, de forma pública y verificable, la capacidad de la contraparte de presentar objeciones sustantivas nuevas. Esa combinación, según el mismo analista, es mucho más difícil de revertir en etapas posteriores del proceso. Aquí retomamos algo importante sobre el propio comportamiento de Alito Moreno durante la segunda mitad de la sesión. Al limitarse a leer fragmentos preparados, sin espacio para improvisación, evitó generar nuevas contradicciones, pero también renunció a cualquier posibilidad de presentar un argumento genuinamente nuevo, capaz de mover la aguja a su favor. Es, en cierto sentido, una rendición táctica, dejar de intentar ganar el intercambio y limitarse a minimizar las pérdidas. Esa estrategia de contención, según coincidieron distintos analistas de comunicación política, suele ser la última fase disponible cuando ya no existe una estrategia de defensa viable. No se trata de convencer a nadie. Se trata de sobrevivir al momento sin sumar más daño del que ya se ha hecho. Uno de esos analistas comparó esta fase con lo que ocurre en negociaciones donde una de las partes ya perdió la capacidad de imponer condiciones. El objetivo deja de ser ganar y pasa a ser, simplemente, salir del intercambio con el menor costo posible. Esa transición, según el mismo analista, suele ser reconocible desde afuera precisamente por el tipo de cambio que vimos en esta comparecencia. Menos palabras, menos improvisación, respuestas más cortas y más medidas, incluso cuando eso implique ceder terreno argumentativo que en otro momento hubiera intentado disputar con más fuerza. Vamos al tercer bloque. Las implicaciones para el proceso judicial completo a partir de este episodio. Con esta comparecencia, prácticamente todos los argumentos que Alito Moreno ha usado a lo largo de meses quedaron confrontados directamente con documentación oficial, sin que ninguno lograra sostenerse. Es la culminación de un patrón que hemos reconstruido en varios videos anteriores. Cada comparecencia sumó una pieza más al expediente, y esta, en particular, cerró el círculo al no dejar ningún argumento pendiente sin respuesta documental. Según especialistas legales consultados, ese cierre de argumentos representa un paso crítico dentro de cualquier proceso judicial de este tipo. Cuando la parte acusada agota su capacidad de presentar contraargumentos sustantivos, el expediente adquiere un nivel de solidez que facilita considerablemente los siguientes pasos procesales, desde la formalización de cargos hasta eventuales medidas cautelares. Uno de esos especialistas detalló, con más precisión, lo que esto significa en términos prácticos para las próximas semanas. La Fiscalía ya no necesita destinar recursos y tiempo a anticipar o refutar nuevas líneas de defensa, porque las que existían ya fueron presentadas y confrontadas en esta misma sesión. Ese ahorro de tiempo procesal, según el mismo especialista, suele traducirse en una aceleración de los siguientes pasos formales del caso, precisamente porque desaparece la incertidumbre sobre qué argumentos adicionales podría presentar la defensa. Y esa incertidumbre, agregó el mismo especialista, es exactamente lo que suele dilatar procesos judiciales de este tipo cuando todavía existen líneas de defensa sin explorar. Es interesante pensar en cómo este episodio se conecta con la pérdida del fuero que reconstruimos en el video anterior. Ahí vimos cómo Alito Moreno se quedó sin ningún mecanismo institucional para frenar el avance del proceso. Aquí, en esta comparecencia, se queda además sin argumentos sustantivos que oponer al contenido mismo del expediente. Son dos frentes distintos, el institucional y el argumentativo, y ambos se cerraron en cuestión de días. Ese doble cierre, del frente institucional y del frente argumentativo, deja a Alito Moreno en una posición que ningún analista consultado describió como reversible en el corto plazo. No se trata de un revés temporal del que pueda recuperarse con una nueva estrategia legal o un cambio de discurso. Se trata, según coincidieron varios de esos analistas, del agotamiento simultáneo de las dos herramientas principales que había usado durante todo este proceso: la protección institucional del fuero
y la capacidad de sostener públicamente una narrativa alternativa a la que presenta el expediente. Dentro del PRI, según fuentes consultadas, esta comparecencia reforzó las conversaciones internas que ya venían dándose sobre el futuro del liderazgo del partido. La intervención del representante legal durante la pausa, aunque discreta, se interpretó internamente como una señal más de que la dirigencia nacional ya está actuando con una lógica de contención de daños, más que de respaldo incondicional. Algunos dirigentes, según esas mismas fuentes, empezaron a plantear de forma más abierta la necesidad de acelerar cualquier discusión sobre relevo de liderazgo, argumentando que cada semana adicional bajo la conducción actual representa un desgaste creciente para las estructuras estatales del partido, que ya empiezan a sentir el costo electoral de esta asociación prolongada con un proceso judicial cada vez más avanzado. Algunos analistas matizaron esa lectura, señalando que una intervención puntual dentro de una comparecencia no equivale necesariamente a un quiebre definitivo en el respaldo del partido, pero coincidieron en que se trata de una señal más, sumada a un patrón que ya lleva varias semanas construyéndose. Cada episodio deja a Alito Moreno con menos respaldo visible, tanto institucional como argumentativo. Esos mismos analistas señalaron, sin embargo, que el ritmo de esas conversaciones internas dentro del PRI probablemente se acelere en las próximas semanas conforme el proceso judicial avance sin el obstáculo del fuero y sin argumentos de defensa pendientes. Cuanto más cerca esté el proceso de una etapa judicial plena, mayor será la presión sobre la dirigencia del partido para tomar una decisión definitiva sobre su relación con Alito Moreno, en lugar de seguir gestionando la situación episodio por episodio como ha ocurrido hasta ahora. Estamos llegando al cierre de esta historia. Lo que empezó como una comparecencia más, terminó siendo el momento donde quedó claro, de forma pública y verificable, que ni siquiera su propio partido está dispuesto a sostener cada palabra que dice frente a la Fiscalía. La intervención durante la pausa no fue un gesto de lealtad. Fue un intento de contención. Y eso, en términos políticos, dice más que cualquier discurso preparado con antelación. Godoy, por su parte, cerró la comparecencia sin necesidad de un golpe final espectacular. Le bastó con responder, uno por uno, cada argumento presentado, dejando que la ausencia de contraargumentos sólidos hablara por sí misma. Es el mismo patrón metódico que ha caracterizado su manejo de todo este proceso desde el principio. Ese estilo, sostenido a lo largo de meses y de decenas de intercambios similares, ya no depende de un momento de tensión particular para resultar efectivo. Funciona precisamente porque se repite con la misma consistencia comparecencia tras comparecencia, preguntas concretas, documentos que las respaldan y ausencia total de dramatismo innecesario. Es un estilo que contrasta, de forma cada vez más marcada, con la creciente desorganización que ha mostrado Alito Moreno en cada nueva aparición pública desde que perdió el fuero. Lo que queda claro después de este episodio es que Alito Moreno ya no cuenta con argumentos pendientes de presentar, ni con el respaldo incondicional de su propio partido para sostenerlos si los presentara. Es, probablemente, el momento más débil de toda su posición hasta ahora. Ese momento de debilidad, además, llega en un punto del calendario político donde las próximas semanas resultan especialmente sensibles para el PRI, con distintos procesos internos de organización rumbo a futuras elecciones locales que ya empiezan a tomar forma. Cualquier decisión que el partido tome respecto al futuro de Alito Moreno en las próximas semanas tendrá, inevitablemente, repercusiones directas sobre cómo se posicionan sus candidaturas y sus estructuras territoriales frente al electorado. Todavía queda por ver qué hace su equipo legal en las próximas semanas, sin fuero y sin argumentos nuevos disponibles, y cómo evoluciona la postura del PRI si las próximas comparecencias repiten el mismo patrón que vimos hoy. Lo que sí parece confirmado es que el margen de maniobra que le quedaba, tanto institucional como discursivo, se ha reducido prácticamente a cero. Queda, además, una pregunta que probablemente solo las próximas semanas puedan responder con claridad. Si el PRI decide finalmente dar el paso hacia una renovación formal de su liderazgo nacional, aprovechando el desgaste evidente que hemos documentado en este video y en los anteriores, o si opta por seguir gestionando la situación episodio por episodio, con intervenciones puntuales como la que vimos en esta pausa, sin llegar a una decisión definitiva mientras el proceso judicial continúa avanzando por su propia cuenta.
Si quieres seguir el desarrollo completo de este proceso, con cada nueva comparecencia y cada movimiento del PRI en las próximas semanas, este es justo el lugar para quedarte. Suscríbete y activa la campana, porque lo que pasó en esta sala acaba de confirmar que ni sus propios aliados confían ya en lo que dice frente a la Fiscalía.